Vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es una presentación de cada uno de ustedes y de acuerdo al sorteo le toca a usted, Javier Milei. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 3,30%, en alimentos al 4,70% y 700% en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone La Libertad Avanza. Muchas gracias. Gracias, Javier Milei. Tiene la palabra ahora Patricia Bullrich. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamás, terrorismo de Hamás. Estas 2 semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son como el punto máximo. Y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar y llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Massa no puede, porque es parte, es uno más de ellos. Y Milei se ha asociado hace pocos días con ellos también. Somos la única fuerza política con capacidad, decisión, con equipos, con la capacidad para cambiar este país de una vez y para siempre. Para eso necesitamos algo fundamental, el voto de ustedes. Gracias, Patricia Bullrich. Es el turno ahora de Sergio Massa. Muy buenas noches a todas y a todas. Primero, gracias a los que el domingo pasado nos acompañaron en el debate. Y gracias también a los que desde su casa este domingo eligen acompañarnos. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta el mundo. Pero también quiero aprovechar para contarte que hoy es un día muy importante. Hoy venimos acá a contarte qué vamos a hacer con la seguridad, con la justicia, con el cuidado del medio ambiente, con nuestras pymes, con el trabajo, con la producción argentina. Hoy venimos acá a contarte cómo va a ser la Argentina desde el 10 de diciembre. No vengo ni con chicanas, ni vengo a pelear. Vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Quiero decirte que si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional. Gracias, candidato Sergio Massa. Su minuto, Miriam Bregman. Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de izquierda, de la clase trabajadora, que una a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. El tema de la seguridad, son 2 minutos de exposición y comienza Patricia Bullrich. Como ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón. Llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que les sacan la vida a la gente. Entre nosotros, las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender. Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo,
porque sabe que los presos andan sueltos, los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Milei quiere liberar las armas y con las armas liberadas, ¿saben dónde cae? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Acá me acompaña hoy Chocobar. Acá en la Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano. Le metieron 9 puñaladas. Imagínense lo que son 9 puñaladas. Y sin embargo, lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel para toda la vida. Sin embargo, él defendió lo que hay que defender. Defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos. Por eso el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes y el que las hace, las paga. Miriam Bregman, su derecho a réplica. Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes? Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario. Gracias. Gracias, Miriam Bregman. El derecho a réplica de Javier Milei. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bien, gracias, Javier Milei. El derecho a réplica entonces de Sergio Massa. Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020 se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, y invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. De manera tal que un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose a la verdad. Gracias, Sergio Massa. Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular, para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba,
el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre 3 crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia, y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje: tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad. Gracias, Sergio Massa. Que su derecho a réplica, Patricia Burrich. Massa, hace 4 años que estás en el gobierno. No hables de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Vos defendiste a Escapolán, un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara. Entonces, no hables de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo. Sergio Massa. Yo quiero contarles que Tigre se transformó en 6 años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio. Cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto de Insaurralde, cometí un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Bien, muy bien. De exposición sobre seguridad de Miriam Breckman. Gracias. La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos, porque el gran delito se organiza desde arriba. Y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad de que existan redes de trata si no hay complicidad con quienes manejan la frontera. Por eso me parece también muy importante pensar cómo llegamos hasta acá. Desde la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, que ablandó todos los controles, hasta la actualidad, se fue dictando todo el andamiaje jurídico que facilita el lavado del dinero sucio. Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso, la Ley de Sociedades por Acciones Simplificada, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió esta ley, nosotros le dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, como decían, que le estaban dando un paraíso a los narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen todos. Durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos, hidrovía, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado. Mirá, el que te muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo. Como me decía Darío, un joven de Rosario, nos ofrecen más como soldaditos de la droga que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salidas si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud. Muchas gracias. Bien, gracias. Le quedan 10 segundos, no sé si lo quiero aprovechar. Está bien. Bueno, bárbaro. Con el tema seguridad le toca a Javier Milei. Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia
y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas, ya se habían impulsado en las 60s en Nueva York y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Cary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad, ¿sí?, que genera resultados, y así cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar, porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Tu derecho a réplica, Patricia Bullrich. Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Sergio Massa. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos 4 años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16,5 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria.
No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador, energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas. Massa, no puedo creer lo que decís. $1 a 1000 mangos, hiperinflación, la angustia. Entrás a un almacén y ya de entrada 5.000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. ¿Hablás de producción? Cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre. Gracias, Patricia Bullrich. Arranca su derecho a réplica Sergio Massa. La verdad es que hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. También escucho a algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro, me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. Le toca ahora a Javier Milei. A ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene cepo, y ese cepo, en el fondo, es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Bullrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA, es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar? Miriam Bregman, sus 2 minutos. Voy a decir la palabra que parece prohibida, los que laburan, trabajadores. Porque nos quieren hacer creer que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos y que si les sacamos a ellos, todos los demás vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo UOCRA, cuando te hablan de la mochila austríaca. A mí la realidad no me la tienen que contar, soy diputada del Frente de Izquierda, soy abogada de laburantes, de fábricas recuperadas, y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio, bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Por eso, tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Nosotros, desde la izquierda, somos los únicos que tenemos una propuesta para unir tras una bandera de lucha a la clase trabajadora. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. De esta manera, aplicado solo a las grandes empresas, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo genuino, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, con un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo. La salida, hay que decirlo claro, ¿no? No es pisándole la cabeza al de al lado. Es peleando con unidad para que gobiernen los que nunca gobernaron. Porque siempre dijeron que la clase trabajadora tenía que ser la columna vertebral del movimiento. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad.
Gracias, Miriam Breckman. Los 2 minutos le corresponden ahora a Javier Milei. El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social, de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba de salarios reales. Tiempo, Javier Milei. Sí, cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede? Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos Sí. que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milei. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás. La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López, están en el yate de Insaurralde. Eso vos lo sabés. Un juicio laboral se lleva puesto una pyme.
Un monotributista cobra una jubilación de porquería. Un empleo solo se consigue en la informalidad. Por eso nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno, a las pymes, al campo, a la producción en todas las regiones de nuestro país, a todas las economías regionales. Miente Massa cuando dice que no sacamos las retenciones, miente otra vez más. Y nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Acá me acompaña Paulina de Lácteos Mayol, que cerró su empresa por un bloqueo. Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT, que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo. Nosotros queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal. ¿Por qué? Porque hoy, si tenés trabajo informal o tenés planes sociales, no entrás. Una ley simple y clara para que puedan conseguir puestos de trabajo. Y vos, Milei, con Barrio Nuevo al lado, no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro, te metió la casta adentro. Por otro lado, te lo digo clarito, las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. Y en el comercio con el mundo, como te lo dije antes, no puede haber ningún tipo de tongolini. Te aviso a todos los que hoy hacen paro, Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo, una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo, donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza. Cambia la Argentina. Bien. Gracias, Patricia Bullrich. Sergio Massa. Bueno, este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo, porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero, orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. 2 millones de lotes con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Y en ese sentido hay 3 cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia, el desafío del próximo 4 años. El turno de Miriam Bregman. Sí, más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Eso es muy peligroso porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar. Quienes hemos alquilado por muchos años sabemos la terrible incertidumbre que significa no tener un techo para vivir. Acá los veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en La Matanza, Gracias, como lo hicieron en candidata. Ha Guernica. finalizado su 45 segundos, muy amable. El turno de Patricia Bullrich. Massa, te lo voy a recordar de nuevo. Hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablas?
Hoy no compra una casa nadie en la Argentina, nadie puede alquilar, no le alcanza la plata para nada. Y vos hablás de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina. Los ladrones de siempre, que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena, para que nunca más en la Argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos. Gracias, Patricia Bullrich. Es su turno, Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación. Y aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. En eso están todos de acuerdo. Quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas. Te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos. Dejan a las multinacionales hacer lo que quieran, incluso llevarse los dólares. Otra vez, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En Jujuy lo dejaron claro. Están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores. Otro ejemplo grave, este gobierno nacional acaba de autorizar la explotación petrolera en las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra. Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta. Es una lucha internacional. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Ley de humedales ya. Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso. Tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales. Por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Esas son las demandas que nuestro pueblo pone en la calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Me parece muy importante traer esta voz como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados. Gracias, candidata. El turno de Javier Milei. Bueno, desde mi punto de vista, y acorde al indicador de desarrollo humano, son 3 elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo, la longevidad y tercero, la educación. Es interesante esto porque 2 de los 3 están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones. Y obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando las ideas de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano. El turno, candidata Bregman. Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo.
porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaree, que diga lo que quiera, nosotros, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, al pueblo de Chubut que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos socioambientales. La candidata ha utilizado ya sus 5 réplicas. El turno de Patricia Bullrich. El desarrollo humano, Milei, es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Tenerlo clarito. Y te quiero decir algo. La única manera de que haya desarrollo humano es que la Argentina tenga un modelo como el que nosotros planteamos, un modelo en el que no haya inflación, en el que no haya más déficit fiscal, en el que las cuentas públicas vayan por buen camino. Ese es el desarrollo humano, lo demás es pura mentira. Y ahora cuenta con sus 2 minutos para exponer el tema. ¿Sabés lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolses de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar, Massa, dejar de robar, entendelo de una vez por todas. Se llevan todo, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todo a sus bolsillos. Los ñoquis de la cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los ponés en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene Batakis, y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. ¿Sabés qué Estado aumentaron? El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre. ¿Qué son las preguntas cruzadas? Un espacio que brinda la posibilidad de cruces entre los candidatos. Comenzamos entonces. La primera pregunta es de Patricia Bullrich. Quien debe responder es Javier Milei. Tenés todos los chorros de más en las listas, Javier. Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? Candidato Milei. Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrionuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal. Y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritás. El turno para preguntar es de Sergio Massa, debe responder Miriam Bregman. Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo 2 con La Libertad Avanza.
Y el domingo pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad para vos es lo mismo Milei que nosotros? Sergio, me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a Milei como viene a la derecha, es un monstruo, después le arman las listas. Y sí, lo llamás a la Unidad Nacional, el otro día llamaste a la Unidad Nacional, te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a Milei y a Villarruel. Vos sabés con quiénes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que, chicanita, no. Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda. Porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milei como reconocieron desde Bernie hasta Juan Grabois. No al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabés qué? No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures. Gracias, candidata. Ahora es el turno en que le toca preguntar a Javier Milei y responder a Sergio Massa. Ministro Massa, valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes? Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Ahora es el turno de la pregunta de... Comienza con la pregunta de Sergio Massa y la respuesta de Javier Milei. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. 2 chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Ahora pregunta Javier Milei y responde Miriam Bregman. Doctora Bregman, usted que ama tanto el socialismo, ¿me podría decir cuál es la lista de empresas y sectores que usted va a nacionalizar en caso de ser gobierno? Mire, Javier Milei, yo sé que a usted le costaría comprender esta explicación, pero yo individualmente no voy a hacer nada. Porque lo que yo peleo es por un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo dije antes, tal vez usted no lo escuchó porque estaba tomando nota. Yo peleo porque toda la economía se planifique democráticamente, al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios, de unos monopolios que según sus ganancias deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas, si tenemos alimentos, no tenemos alimentos. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo en función de las necesidades sociales. A usted le debe parecer aberrante, pero a mí me parece el mejor futuro por el que puedo pelear para la juventud y para la futura generación. Gracias, candidata. Hace unos días dijo que quiere espiar los celulares de las personas detenidas. Pero ¿por qué hace tanta diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña, al que le protegió el teléfono todo lo que pudo? Bregman, ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es ser el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez. Pero yo conocí 2 casos. Una abogada que mató a un testigo
Y esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso. Le intervenimos el teléfono a Guille Cantero. Y Guille Cantero estaba preso, estaba libre en Flores. Y así, por medio del abogado, que era parte de la organización, lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planes, con la ley y con la justicia. Es el turno de Sergio Massa para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. 7,5 millones de argentinos lo usaron, 500.000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar, sí o no? Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabés cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, Juntos por el Cambio, a cambiar la Argentina. Que pregunte Patricia Bullrich y responda Sergio Massa. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Bueno, en primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canyengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años, la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. Última pregunta de la tercera ronda. Miriam Bregman pregunta, responde Javier Milei. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, ¿qué feminicidio? Hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. Gracias, candidato. Llegamos a la cuarta ronda. Todos y todas van a preguntar por última vez, todos y todas van a responder por última vez. En este momento pregunta Patricia Bullrich y responde Miriam Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no los reconoces como trabajadores? ¿En serio, Patricia, me vas a preguntar eso? Bueno, le voy a contar a Patricia Bullrich que parece que se olvidó que cuando ella dirigía las fuerzas de seguridad, desapareció Santiago Maldonado, asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, defendió a los policías de gatillo fácil, como Chocobar, que lo reivindicó hoy al principio, y ella introduce el tema. La verdad es que debería explicar, además de por qué hacer esto, le vendió armamento a Bolivia durante el golpe de Estado, por qué también reconocieron al gobierno de Brasil después del golpe contra Dilma, por qué apoyan el golpe de Estado en Perú.
Gracias, candidata. En este caso, pregunta Javier Milei y responde Patricia Bullrich. Bullrich, hace 7 días le pregunté por las LELIX y me contestó 4 días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puede contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la CIRA? Milei miente, miente y miente y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria, no lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las LELIX? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las LELIX las van a, como dijo el otro día, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las LELIX son exactamente lo que ustedes quieren hacer, un plan Bonex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Milei, ese es su plan. El turno para preguntar a Miriam Bregman, en este caso debe responder Sergio Massa. Usted propuso un gobierno de unidad nacional, con Juntos por el Cambio, con liberales de Milei y Villarruel, y a la par dice, votame porque vienen por tus derechos. No se entiende. ¿Usted a la derecha propone ganarle metiéndola en su gobierno? Me parece que hay algunos dirigentes políticos que no entienden que Argentina el 10 de diciembre empieza una nueva etapa y que necesitamos los mejores, no importa dónde hayan participado en política. Ojalá haya dirigentes de izquierda que se quieran comprometer con la agenda feminista. Ojalá haya dirigentes liberales que tengan vocación de trabajar en el superávit fiscal que vamos a construir. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos en una mejor construcción de justicia y educación en la Argentina. Ojalá tengamos de las provincias argentinas un programa de desarrollo en el que se incorporen los partidos provinciales. Los mejores, no los partidos. Gracias, candidato. Y llegamos a la última pregunta cruzada de este debate. Pregunta Juan Schiaretti y responde Javier Milei. Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa, que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. Bien, finalizaron las preguntas cruzadas. 1 minuto libre para concluir su participación en el debate. Quien abre este espacio es la candidata Miriam Bregman. Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Este 22 de octubre hay 5 fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, según tus valores, que no te resignes. Además, ¿sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? No vamos a salir de esta con salvadores individuales. Esta lucha necesita que te involucres a trabajadores, mujeres, jóvenes, les pido eso, porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Así que esta campaña tomala en tus manos, vos sabés que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo. Levantá la izquierda, levantemos la izquierda. Muchas gracias. Ahora tiene su minuto Javier Milei. A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 años enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado.
Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por eso ellos no pueden ser la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? Minuto final para Patricia Bullrich. Yo soy una luchadora. Luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo, contra los que arruinaron este país hermoso, contra los que abusan del poder que tienen. Y te aseguro, a estos tipos no los derrotás con discursos lindos, los derrotás siendo más fuerte que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te mereces, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos. Usalo. Usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad. El cambio de Juntos por el Cambio. Ahora cierra Sergio Massa. Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Y quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos 4 años. Volver atrás, un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo. Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes, a nuestros trabajadores y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años, y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximos 4 años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro. En caso de que haya balotaje en las próximas elecciones del 22 de octubre, nos vamos a encontrar para un tercer debate en esta Casa de Estudios. Será el 12 de noviembre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.